Creed en sus profetas. Martes 22 de julio 2025. Levítico 7. El sacrificio por la culpa. Estas son las instrucciones para el sacrificio por la culpa. Es cosa muy sagrada. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre por encima y alrededor del altar. Luego ofrecerá de ella todo el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones se extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como ofrenda quemada al Señor. Este es el sacrificio por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer. Será comida en un lugar santo. Es cosa muy sagrada. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Las mismas instrucciones habrá para ambos. Será para el sacerdote que con ellos haga expiación. Si un sacerdote ofrece en holocausto la ofrenda de alguno, la piel del animal ofrecido será para el sacerdote. Asimismo, toda ofrenda vegetal que se cuece en horno y toda la que sea preparada en sartén o en cacerola será para el sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca permanecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. El sacrificio de paz. Estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si es ofrecido en acción de gracias, con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, galletas sin levadura untadas con aceite y harina fina mezclada con aceite. Junto con las tortas de pan con levadura, ofrecerá su sacrificio de paz en acción de gracias. De cada ofrenda presentará una parte como ofrenda alzada al Señor, la cual será para el sacerdote que esparza la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el día que sea ofrecida. No dejarán nada de ello hasta la mañana. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por motivo de un voto o es una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que sea ofrecida, y lo que quede de ella será comido también al día siguiente. Pero si queda parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. Si se come parte de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado ni le será tenido en cuenta. Eso será considerado inmundo, y la persona que coma de ella cargará con su culpa. La carne que toque alguna cosa inmunda no será comida, será quemada al fuego. En cuanto a aquella carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona que estando impura come la carne del sacrificio de paz, que pertenece al Señor, tal persona será excluida de su pueblo. Y si una persona toca cualquier cosa inmunda, ya sea impureza de hombre o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y come de la carne del sacrificio de paz que pertenece al Señor, tal persona será excluida de su pueblo. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: No comerán ningún sebo de toro, de cordero o de cabra. El sebo de un animal mortecino y el sebo de un animal despedazado podrán usarse para cualquier otro uso, pero en ningún caso los comerán. Cualquiera que coma sebo de animal del cual se ofrece al Señor ofrenda quemada, esa persona que lo coma será excluida de su pueblo. Tampoco comerán sangre, ni de aves ni de fieras, en ningún lugar en que habiten. Cualquier persona que coma sangre será excluida de su pueblo. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda al Señor de su sacrificio de paz. Con sus propias manos traerá la ofrenda que se ha de quemar para el Señor. Traerá el sebo junto con el pecho, para que el pecho sea mecido delante del Señor como ofrenda mecida. El sacerdote hará arder el sebo sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. También darán al sacerdote como ofrenda alzada el muslo derecho de sus sacrificios de paz. La porción del muslo derecho será para aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y el sebo del sacrificio de paz. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como provisión perpetua de los hijos de Israel. Esta es la porción que corresponde a Aarón y la porción que corresponde a sus hijos de las ofrendas quemadas al Señor, desde el día en que Él los consagró para ser sacerdotes del Señor. Esto ordenó el Señor el día en que los ungió, que les diera de parte de los hijos de Israel como provisión perpetua a través de sus generaciones. Estas son las instrucciones para el holocausto,
para la ofrenda vegetal, para el sacrificio por el pecado, para el sacrificio por la culpa, para la ofrenda de la consagración y para el sacrificio de paz, las cuales ordenó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, cuando mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Patriarcas y Profetas, capítulo 18. Una noche de lucha. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se aferrarán al poder de Dios como Jacob se aferró al ángel del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Si Jacob no se hubiera arrepentido antes por su pecado al tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración y conservarle bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que confesar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Pero en su proceder con Jacob, el Señor demostró que de ningún modo puede sancionar ni tolerar el mal. Todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permitan que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por Satanás. Cuanto más elevada sea su profesión y cuanto más honorable sea la posición que ocupen, tanto más grave será su conducta ante los ojos de Dios y tanto más seguro será el triunfo del gran adversario. Sin embargo, la historia de Jacob es una promesa de que Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Pero la entrega de sí mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que únicamente el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desamparada indignidad, debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de nuestros delitos está ante los ojos del infinito. El registro está completo. Ninguna de nuestras ofensas ha sido olvidada. Pero el que oyó las súplicas de sus siervos en lo pasado, oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y cumplirá su palabra. Jacob triunfó por ser perseverante y decidido. Su experiencia testifica sobre el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se apoyen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 7 y 8.